Saludos a todos. El día de hoy veremos un patrón importantísimo de jaque mate que se presenta en varias aperturas, algunas de ellas conocidas. Es muy importante saber que el método de estudio en el cual se comparan aperturas y se encuentran posiciones similares es mucho más efectivo que memorizar líneas de una apertura. Entonces eso es lo que haremos hoy. Empezaremos con la apertura italiana. Empieza con 1 E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y luego las negras deciden hacer la jugada inusual caballo D4. Inusual porque muchas veces en posiciones semejantes simplemente se habrían dejado un peón y crean en las blancas la tentación de comer dicho peón debido a que si las blancas capturan este peón crean una doble amenaza sobre el punto F7, para los cual las negras responden de manera un poco común, dama G5, sorprendiendo a las blancas porque no defienden a este peón. Entonces las blancas deciden capturar con su caballo amenazando a dos objetivos grandes. Sin embargo, menos mala hubiera sido capturar al punto F7 con el alfil. De tal manera que las negras responden después de caballo por F7, dama por G2, amenazando al alfil y también un jaque mate. Por lo tanto, es obligatorio responder de la manera de torre F1. Entonces aquí viene la sal de este problema. Luego la dama decide capturar al peón de E4. Ya saben que un peón central con jaque es una captura prácticamente que no se puede dejar de lado, y las blancas deciden hacer, bueno, si hacen la mejor jugada, la menos mala, que sería dama E2, pierden a la dama. Por no perder la dama, hacen alfil E2 y las negras realizan el jaque mate, que este jaque mate se llama el jaque mate ahogado. Tengan en cuenta que no es lo mismo este jaque mate ahogado con la posición de ahogado, que es diferente, ¿no? Se le dice ahogado porque está como asfixiado por sus propias piezas y no puede comer a este caballo debido a la clavada. Muy bien, pasaremos a otra posición de otra apertura. En este caso nos veremos con la defensa Caro-Can. Luego de E4, C6, caballo F3, D5, caballo F3, D por E4, caballo por E4, caballo F6, dama E2, y aquí cometen el error clásico de las piezas negras, que es mover el caballo a D7, dejándose el jaque mate del ahogado, ¿no? Entonces vemos que este caballo se convierte en el traidor de las piezas negras. Sin embargo, podemos llegar a esta misma posición con otra transposición de la Caro-Can, que sería D4. Luego de D5, seguimos moviendo nuestro caballo, el caballo que va a dar el jaque mate a C3. Capturan las piezas negras y recaptura las piezas blancas. Seguimos con jugadas similares a la anterior y del mismo modo damos este jaque mate. Tengo que hacerles saber que este jaque mate y el anterior que hemos visto se han presentado muchísimas veces en partidas por internet. Es decir, es un jaque mate que es aplicado en muchos niveles y no es solo una fantasía. Bueno, pasaremos a otra apertura, que en este caso es la de el gambito Budapest, el famoso gambito Budapest, en el cual las blancas empiezan con D4, las negras con caballo F6, C4, E5, dando paso a este gambito. Luego de la captura, las negras amenazan este peón, por lo cual las blancas quieren aferrarse a la defensa del mismo. Entonces las negras le avisan al jugador blanco que se lo quieren comer, por lo cual sigue aferrándose a ese peón el jugador blanco. Una idea sería mover la dama E7, pero bloquearía el alfil y por lo tanto bloquearía el enroque. Por lo cual las piezas negras lo que hacen es mover su alfil al cuadrado B4, haciendo jaque. Por lo cual no es aconsejable en muchos casos mover el caballo a C3, porque luego de la captura esta estructura de peones es famosa por ser una debilidad. Entonces las blancas deciden mover el caballo a D2, creando el caballo traidor. Ahora sí movemos la dama E7, creando tres piezas, tres fuerzas sobre una sola.
Ya no hay forma de defenderlo, así que las blancas deciden molestar al alfil negro, el cual creen que se va a cambiar por el caballo. Sin embargo, las piezas negras comen al peón, las blancas dicen, me has regalado un alfil, se lo come y reciben el jaque mate. El mismo jaque mate que hemos visto en posiciones anteriores, teniendo como principales protagonistas al caballo traidor y la clavada que le realiza la dama patrón en E7, ¿no? También se puede llegar por la transposición caballo por, caballo por, caballo por, peón por y se da el jaque mate. Muy bien, pasaremos a la última defensa en la que se produce este jaque mate, que es el gambito en Glum, muy famoso en este canal. Luego de la captura amenazamos al peón, lo defiende. En este caso movemos la dama E7, amenazándolo con dos piezas. En este caso las blancas hacen una jugada que es muy mala, que es C3, sin ningún motivo, porque tampoco se aferran al peón. El caballo come y una jugada mucho mayor en maldad a la anterior es la jugada caballo D2. Esta jugada no tiene ningún sentido de hacerla, sin embargo por algún motivo la han hecho y hay muchas partidas registradas en la base de datos de partidas por internet. Es por eso que también sucede esta posición. Entonces luego de eso sigue la jugada caballo D3 y las blancas reciben jaque mate. Espero que este video les haya servido de mucha ayuda para comprender los principios fundamentales de la apertura y vean cómo posiciones similares suceden en distintas aperturas. Espero que este video les haya sido de su agrado. Si fue así, pueden suscribirse, darle un like y apretar la campanita. Nos vemos en próximos videos. Hasta luego.